Buenas, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a dar un tema precioso, maravilloso, de entendimiento para que usted lo ponga en práctica. Y usted mismo va a sacar sus conclusiones, si lo dice el pastor o lo dice la Biblia, o quien se lo dijo, el bautismo de niños. Entonces vamos a ir a algo maravilloso. Los niños no se bautizan. Los niños se presentan en el templo cuando ya tienen ciertos días, meses, pero nunca se bautizan, porque estamos en la era cristiana y Jesús puso el ejemplo y eso es lo que debemos de hacer. Entonces vamos a leernos la cita bíblica donde nos lo va a mostrar la Biblia. Y hoy se vamos a dar un tema que se llama el bautismo, pero necesariamente tenemos que leer primeramente que los niños no se bautizan, y vamos a ver qué hizo María, qué hizo Ana, presentó a Samuel, qué hizo María, presentó a Jesús. Y habla en la Biblia, en el Evangelio de Lucas 2:21, dice la palabra: presentación de Jesús en el templo. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Padre, gracias te damos y te pedimos que nos ayudes a darle claridad a lo que es el bautismo de niños y de mayores, porque la palabra es la que nos va a hablar hoy claramente, para que usted tome decisiones claras, basado estrictamente en la bendita y poderosa palabra de Dios, por la cual venimos a traerla hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si ve que el mismo título dice presentación de Jesús en el templo a los 8 días, porque nació bajo la ley y había que circuncidarlo, porque él tenía que cumplir toda la ley. Y dice el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí nos damos cuenta que Dios ya había establecido en la nueva etapa, la nueva era cristiana, que su hijo iba a ser el digno representante del Nuevo Testamento, de lo que él quería hacer. Y ya vimos que no se bautiza. Ahora vamos a ver, porque si lo hubieran bautizado aquí, Jesús se hubiera bautizado 2 veces. Entonces vamos ahora sí al bautismo. Aquí mismo en Lucas 3:21 dice la palabra: el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya vimos que Jesús primero fue presentado, segundo bautizado a los 30 años. No conseguí nunca en la Biblia padrino ni madrina. ¿Quién se inventó eso? El hombre, doctrinas de hombre, el catolicismo romano, porque aquí no existe tal bautismo de niño. Eso es robarle el credo religioso a una persona. Usted tiene que ir voluntariamente cuando tenga conciencia. Y Jesús lo hizo a los 30 años, porque él no podía comenzar el ministerio sin cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Por eso cuando Juan, en el Evangelio de Mateo, Juan no quería bautizarlo. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo 3:13 al 17. Mire lo que dice: el bautismo de Jesús.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire que ahí estuvo la Trinidad. La primera persona estaba en el cielo, la segunda persona estaba en el agua, y la tercera persona bajó, el Espíritu Santo. Dios habló, Jesús acá oró, y el Espíritu Santo bajó. Y no fue agua en la mollera, estaba en un río. Eso fue un bautismo por inmersión. Tenía que quedar totalmente metido en el agua, porque dice que Jesús subió, y para subir tuvo que haber bajado al agua. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Como está establecido aquí. Primero, los cristianos no bautizamos, presentamos los niños, y así lo hizo Ana con Samuel. Lo presentó, se lo entregó al sacerdote Elí, lo llevó y se lo presentó a Dios, y se lo dejó allá. María se lo presentó, y él se bautizó. Y no aparece aquí que María tenía un compadre y una comadre, porque no lo hay, que fueran los padrinos de Jesús. Entendamos la Biblia, hagamos lo que está aquí. Por eso nosotros nos bautizamos. Yo ahora sí sé qué día me bauticé, tengo conciencia por qué lo hice, porque la Biblia me convenció. Y cuando yo no encontré nada de eso, dije: ¿esto quién se lo inventó? Porque yo andaba buscando que va a haber padrino y madrina, y no lo conseguí. Y ahí fui averiguando cada día más, orando, abriendo la Biblia, oyendo temas, mirando personas que decían que no hay que bautizarse a los niños, sino uno cuando uno ha creído. Entonces, ¿cómo lo oficializó Jesús? Porque ahora hay diferentes bautismos, y es lo que yo no voy a hacer nunca. Yo me voy a ceñir totalmente a lo que dice la palabra. ¿Para qué le voy a quitar o le voy a poner? ¿Por qué la voy a acomodar? Yo creo a las palabras de Jesús. Todo el tiempo las creeré. Jesús, como ejemplo, se bautizó para comenzar su ministerio público, para identificarse con el pueblo, apoyar la obra de Juan, su muerte y su resurrección. Estaba ahí. Dios Padre habló, Dios el Hijo se bautizó, y Dios el Espíritu Santo descendió. Eso es lo legal que está aquí en la palabra. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Por inmersión. Usted queda totalmente tapado. Dice que muere el viejo el viejo hombre o la vieja mujer, y sale la nueva creación a imagen de Dios. Amén. La palabra griega baptizo quiere decir bautismo, quiere decir completamente mojado. Así como suena, bat con P, baptizo, bautismo, coma, completamente mojado. No es esa agüita en la mollera. Gracias le doy a Dios que me frenó sin saber yo, porque los hijos no los bauticé. Ellos se bautizaron ahora cuando tuvieron conciencia. Dios verá a ver qué hace con ellos, porque yo se los entregué y ellos se entregaron. Si cumplen o no cumplen, ellos tienen que rendirle cuenta a Dios, pero ya uno cumplió con lo que la palabra le exige a uno, sin obligarle, voluntariamente lo hicieron. Entonces vamos a ver cómo lo ordenó Jesús. Qué buena pregunta.
para que no nos estemos inventando que yo bautizo en esta forma, el otro en otra. Hombre, hagamos lo que dice la palabra en Mateo 28, 19 al 20. Yo me someto aquí, porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y a Él es que debemos de creerle. Mateo 28, 19 al 20. Pero vamos a leerlo del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Va a haber fin. No, que el mundo no se acaba. ¿Y qué dice aquí? Hasta el fin del mundo. Y lo va a haber. Y qué buena garantía te da que cuando tú das este paso de obediencia te acompaña toda la vida. Eso lo siento yo. Esa es mi compañía. Él lo que promete lo cumple. Y dijo: vayan y hagan discípulos. Yo no creo que un niño de 1 año, de 6 meses, de 3 años, de 5 años, se le pueda hacer discípulo. Te puede entender que tú vayas a predicarle el evangelio y que él se convierta por lo que tú le predicas. Ya nos dimos cuenta. Entonces quería llevarlos por inmersión, bajar a las aguas, y de ahí sale la nueva criatura formada a imagen de Dios. Entonces vamos a mirar 5 requisitos para usted ser bautizado. Nadie lo debe de obligar, sino el Espíritu Santo, que lo convenza por medio de la palabra, como hizo conmigo. Eso te invito, léala. Usted nunca dude de la palabra, créala. Para el que cree, todo es posible. Primer requisito: recibir la palabra. ¿Cómo haría usted para darle palabra a un niño de 6 meses, de 1 año, de 2 años, para que él le recibiera a usted la palabra? Que hay unos que de 2 años ni hablan todavía. Entonces, es algo absurdo, pero escuche la palabra. No pelee con la Biblia. Si la Biblia lo dice, créalo. Eso hice yo. Vamos a Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva. Comienza la etapa del cristianismo, la era cristiana. Entonces vamos a Hechos 2, escrito por Lucas, el mismo que nos habló Jesús, de que fue presentado y que se bautizó. Él mismo escribió a Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos 2, 40 al 41. Dice, mira lo que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te garantiza que vas a pertenecer a la iglesia de Cristo. Entras a participar en las oraciones, a tomar la cena. Eso te garantiza. Mire, ¿qué garantía recibes tú cuando das este paso de obediencia? Pero ¿cuándo comienza? Cuando usted recibe la palabra de Dios. Ya es el primer requisito, o el primer paso que tú das. Maravilloso. Y ¿sabe qué? Que usted puede recibir la palabra, más no creerla. Porque usted ahora la puede estar recibiendo, más no creerla. Y mire lo que le pasó a los que le predicaron el evangelio. Vamos a Hebreos 4:2. Todo se lo tenemos que mostrar bíblicamente, porque si no, tampoco te va a funcionar. Porque tú puedes poner en tela de juicio: no, yo no lo hago porque ya ellos me lo hicieron y tú crees a eso.
Hombre, créale a esto, hombre. Dice, maldito el varón que cree en el hombre. Créale a la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es el Evangelio, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De nada sirve que usted no crea. La palabra creer es igual a fe. No fue acompañada de fe. Usted puede escuchar esta palabra, mas no creerla. Entonces el segundo requisito es creer. Mire cómo se asocia la palabra. Es creer. Y vamos ahí a Hechos de los Apóstoles, nuevamente. Y vamos al versículo 8:12 en adelante. 8:12 en adelante. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice niños y niñas. Ni tenían que salir a buscar compadres y comadres, y ni padrino ni madrina. Que oí la palabra. Yo siempre le he dicho, ¿a quién le cree usted? ¿Al pastor, al sacerdote o a la Biblia? Le creo a la Biblia. Haga lo que está aquí. Usted no me crea nada a mí. Crea lo que yo le estoy diciendo. Porque yo no me inventé la Biblia. Yo estoy repitiendo como un loro lo que la Biblia dice. Porque yo lo he creído y lo hice. O si no, tampoco predicar la palabra. Porque yo no voy a comenzar un ministerio sin siquiera dar ese paso de obediencia. Y mire, vamos a leerlo hasta el 24. Para que vea que hay cosas que nos asombran. Mire, ¿quiénes se bautizaron? Hombres y mujeres. Plural. Fueron cantidades. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Un arrepentimiento de pecados. Pero Juan el Bautista dijo, el que viene los va a bautizar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué habían recibido el bautismo de Juan? Entonces dice, oyeron que Samaria, los cuales habiendo venido, oraron y impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Para que recibiesen el Espíritu, oraron. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué hizo Simón? Se bautizó, pero mire que no lo hizo de corazón, porque mire lo que tenía en la mente.
utilizar el don para sacar plata y ofreció plata. Y esto es totalmente gratis. Usted no debe de pagar nada porque es totalmente gratis. Todo el que lo hace y lo convierte en un negocio, hace como Simón, pero recibe de Dios castigo. Entonces miren, qué buena la palabra. Dice, pero que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, primer requisito, recibir la palabra. Segundo, creer la palabra y no hacer lo que hizo el Simón. Hay gente que se ha bautizado y siguen en el mundo, siguen haciendo lo mismo, o hablando de milagrerías y haciendo cosas, pero lo hacen por plata. Se les puede volver un negocio. Y esto es totalmente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Otro requisito, creer de todo corazón. No haga como Simón. No creyó. Pintó para él, fue un negocio. Él dijo, esto es maravilloso, pero voy a ver cómo negocio. Pero ¿qué se le iba a pasar a Pedro? Un hombre que ya había nacido de nuevo, que estaba en lo que era. Entonces vamos ahí mismo en Hechos 8:34, lo vamos a leer hasta el 39. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué hermosa y bella pregunta, porque tú de pronto estabas en la misma. Bueno, ¿y qué me impide a mí que yo sea bautizado? ¿Sabe qué te impide? Que tú no recibes la palabra. Otra, que tú nunca la has creído, porque el día que yo la recibí, la creí, lo primero que pregunté fue, ¿qué día bautizan aquí en esta iglesia? Lo que tenga que hacer lo hago, porque ya la Biblia me había convencido de que tenía que hacerlo. Entonces Felipe, ya lo leímos, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Sabe qué trae cuando uno se bautiza? Gozo, alegría, paz, paciencia, porque uno recibió el Espíritu Santo, porque creyó. El día que tú crees ya, pero tú vas a mostrar lo que pasó en tu corazón. Es un acto de obediencia y a las aguas. Jesús lo hizo y usted debe de hacerlo, como lo hacemos los que predicamos el Evangelio de Cristo. Y déjese de estar bautizando a los niños. Y llévele este mensaje a su familia, que no lo haya hecho, para que lea la Biblia. Llévele ese mensaje, mándeselo. No le tiemble el pulso en coger el celular y enviárselo. Envíeselo si usted lo respalda a Dios, donde vaya. Entonces mire ¿qué hizo el eunuco? Venía leyendo lo del profeta Isaías, no entendía. Felipe le explicó, y cuando ya le explicó el evangelio, lo recibió, creyó y bajaron a las aguas. No le dijo, búscate una poncherita por ahí para echarte agua en la mollera, en la cabeza. Bajaron a las aguas, en un río. Te pueden bautizar en el mar, te pueden bautizar en una piscina. Lo importante es que haga inmersión para que desaparezcas y resulte la nueva criatura de allí de las aguas. Qué maravilloso. Requisito: recibir, creer. Tercero, de todo corazón.
Y cuarto, después de mirar esto y todavía no te convence, tienes que quitarte la religiosidad, que es lo que te impide llegar verdaderamente al bautismo. Vamos a Hechos. Mire que hemos tratado la palabra en Hechos de los Apóstoles, el libro histórico de la iglesia primitiva, cuando los inicios de la era cristiana. Aquí tenemos este libro. Vamos a Hechos 9, 18 al 19. Pero anteriormente vamos a mirar algo aquí en Romano. En Romano, para confirmar más lo que nos dice el eunuco. Romano 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que hacemos, salvarnos a través de la fe, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Les decía que en Hechos 9, 18 al 19, dice la palabra: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿De quién está hablando? De Saulo de Tarso, que cuando ya se convierte se llama Pablo, porque Dios siempre nos quita el antiguo nombre. Nosotros teníamos de pronto otro nombre. A mí me podían decir Rubén el borracho, el mentiroso. Ahora me dicen es Rubén el cristiano, el hijo de Dios. Los que conocen la palabra, porque el otro me puede decir, ese sinvergüenza ahora ve lo que dice y lo que hacía, porque te quedan mirando el pasado y no lo que Dios hizo al morir en el bautismo, es que uno sale como nueva persona. Dice que Jesús se le fue a Nicodemo de noche para que no lo vieran los fariseos y le hizo una pregunta a Jesús, y Jesús le dijo, ¿qué? Le dijo Jesús: Nicodemo, si no naces del agua y el espíritu, no le verás la cara a Dios. ¿Qué le dijo? Bautízate. Tú que conoces la ley, un hombre más de 60 años ya, preguntándole a Jesús que qué debía hacer. Tú que conoces tanto la ley, no conoces esto. Y así nos pasa. A veces conocemos tanta Biblia y tenemos tantos años de religiosidad y todavía andamos perdidos, porque no nos hemos sentado a leer la Biblia, sino que cogemos lo que nos digan y contestamos el amén y gritamos el aleluya, gloria a Dios, pero no estamos en nada. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces vamos a ver, dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué salió a hacer? Ya dejó de ser de la secta de los religiosa del judaísmo, de perseguir la iglesia. Estuvo en la muerte de Esteban y se convirtió. Si usted se pone a mirar el pasado de Pablo, te consuelas, porque Pablo fue hasta blasfemo y sin embargo Dios lo escogió. Jesucristo lo tumbó en el camino de Damasco y quedó ciego, y esa ceguera fue para que se le cayera la escama o las escamas de la religiosidad que tenía. Un tipo que mataba, y usted sabe que el religioso mata, y nosotros no podemos sino es morir por los principios de Dios y no matar a nadie con religiosidad. Aprenda que lo que Dios dice es lo que tiene sentido. Ya nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Hombre, abrirle el corazón a Dios. ¿Y cuál es ese corazón? Tu mente. Que tú renueves tu mente. Que se quite ese entenebrecimiento de tanta religiosidad de tantos años. Y pueda abrirte los ojos y el corazón
y puedas recibir a Cristo y vayas al bautismo verdadero para que seas nueva criatura. Vamos a ver lo que dice en Hechos, porque usted puede decir como esta mujer: yo adoro a Dios. Esta mujer lo adoraba, pero mire lo que pasó en una predicación de los apóstoles. Vamos a Hechos 16, 14 al 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, telas, de la ciudad de Tiatira, ¿se acuerdan de la iglesia de Tiatira que aparece en la Apocalipsis? Que adoraba a Dios, mire, adoraba a Dios. Así puedes estar diciendo tú hoy: yo adoro a Dios, nadie me saca de esto. De pronto, yo lo dije, pero hoy les estoy predicando cómo llegó Dios a mi vida. Dios me hizo leer la Biblia a través del Espíritu Santo. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón, mire, de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Cambió inmediatamente. Y no que adoraba a Dios. ¿Cuántos están diciendo que adoran a Dios y no dan este paso? Porque la religiosidad les tiene la escama puesta. Eso es algo que comparó Dios en su palabra, que dice que a Pablo se le cayeron las escamas. No era tal escama, era la ceguera espiritual que tenía. Y él mataba. Porque ¿qué no hizo Pablo? Arrastraba a la iglesia. Porque eso es lo que hace la religión. La religión hace que tú difames la iglesia de Cristo. Digas aleluya, es corrupto. Digas a ese cristiano, le cierran la puerta. Porque estás en la ignorancia. Tienes que abrir los ojos de tu corazón. Dios, pídele a Él: Señor, así como Lidia, como esa mujer, le abriste. Y yo de pronto estoy haciendo lo mismo. Que te adoro, que digo que te adoro. Pero ella, cuando Dios le abrió el corazón, prestó atención y ¿sabe qué? Se bautizó con su familia. Y no era una niña, no tenía 3 meses. Se bautizó. Entonces ya miramos que eso es lo que Dios quiere. Requisitos sencillos. No tienes que sacar ningún papel. No tienes que sacar ninguna fotocopia. No tienes que llenar ningún requisito. No tienes que gastar plata. Prácticamente tomar la decisión. Pero no lo vayas a hacer como Simón. Hazlo verdaderamente para que puedas verle la cara a ese Dios grande y poderoso que estamos esperando, llamado Jesús. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del agua y el Espíritu, no le verás la cara a Dios. Y muchos no le van a ver la cara a Dios porque se levantan, se oponen a la palabra de Dios, pelean contra la palabra. Entonces es un tiempo de reflexionar y hacer. Aquí viendo la pregunta: ¿cómo llevar al bautismo? Estamos en una situación que yo lo podría comparar en algo difícil, que muchos estarán diciendo: ahora que salga de esto, yo me voy a bautizar, yo lo voy a hacer, porque qué tal que Cristo hubiera venido y me hubiera quedado por no estar obedeciendo la palabra. Entonces dice que en la cárcel de Filipos, vamos a ver qué pasa ahí. Buena pregunta y hay una respuesta. Vamos a Hechos. Mire que tratamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos 16. Vamos a leerlo del 25 al 34.
Dice la palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo que necesitas tú. Abrir la puerta de tu corazón y soltar las cadenas que te aprisionan de la religiosidad, para que te salgas de eso. Dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire que el otro, el eunuco, dijo, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Creer. Y este hace una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué dos hermosas preguntas que tienen una respuesta inmediata, que es lo que muchas veces no leemos. Y dice, y ellos dijeron, ¿quiénes? Los apóstoles, Pablo y Silas. Cree, mire, vea, cree, un requisito, ¿qué hace con recibir la palabra si no has creído? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa. Y ellos, dice, y le hablaron la palabra del Señor a todo, del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué hicieron? La pregunta tiene respuesta. Se bautizaron. La otra también tuvo respuesta. El eunuco dijo, ¿qué debo de hacer? Creer de todo corazón. Este dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y todos fueron a las aguas. Este fue con su familia. Pero después de eso le predicaron la palabra. Pero que había un acontecimiento. La oración y la alabanza produjo un terremoto. Ahí. Ahora estamos viviendo una peste que es como un terremoto, que es el que tú debes de reflexionar y decir, después de esto vienen cosas peores. No me voy a quedar. Me voy a salvar porque es el tiempo que Dios me está dando para esto. Entonces dice, bautizó él con todo lo suyo y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Requisito importante, creerle a Dios su palabra, que es lo que muchos no hacemos. Hacemos cosas que no son debidas y seguimos lo que otros nos imponen. Créale a la Biblia, que va a traer beneficio para usted y su casa, pero hágalo de todo corazón. Reciba la palabra creyendo que vaya acompañada de la fe y no va a haber problema, porque eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Amén, iglesia. Dice que el bautismo, muchos no lo consideran importante. ¿Y por qué en una iglesia, si no es importante, no te aceptan que trabajes en ningún ministerio sin antes verte bautizado? Hay momentos que de pronto queremos justificarnos a donde Dios te ha estado llamando tanto, y este es un día que te está llamando. Tienes salud, o si estás enfermo también lo puedes hacer y te sana y puedes salvar a tu familia, porque tú debes ser el ejemplo de tu casa. Yo le ruego a Dios todos los días del mundo que cuando antes de amanecer estoy orándole por una familia en carne, para que Dios, el Espíritu Santo, le abra los ojos y puedan ver la luz y salir de las tinieblas.
Y mire que invitaron a comer a la casa, se cambia. Nos volvemos personas generosas, amables. Se nos cae el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Y compartimos con lo que Dios quiere con nuestros hermanos en la fe. Y ayudamos en lo que se puede. Amén, iglesia. Entonces concluimos. Tema corto, pero sustancioso para que nos quede claro. Y los invito a orar y a cantar alabanzas al Señor en esta cuarentena. Orar por esa familia, como le pasó al carcelero, en medio de ese terremoto, por la oración y la alabanza que produjo, para que usted en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, de encerramiento, hagamos esto. Oremos, cantémosle a Dios para que produzca el terremoto en la vida de nuestros familiares y se puedan convertir verdaderamente a Cristo. Amén, iglesia. Que Dios me los bendiga siempre. Entonces concluimos y vamos a Marcos 16. Para que nos dice la palabra para concluir. Marcos 16. Vamos a leerlo del 15. Marcos 16, 15 al 18. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo de Dios. Sin bautismo verdadero eres criatura. Porque nos está mandando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire la declaración que hay. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire la bendición que tenemos, que nos acompaña. Porque cuántas cosas no nos ha tocado hacer. Liberaciones, poner manos, gente que se sana. Otros de pronto hacen resistencia, no se sana, por la incredulidad que tienen. Jesús fue al pueblo donde él se crió y fue donde menos milagro hizo por la incredulidad de ellos. Se pusieron para decir, este es el hijo de José, hijo de María, este le han estudiado, aquí no están sus hermanos, y a mirar tonterías, donde tenía todo el poder de Dios, toda autoridad y poder. Pero la incredulidad llega ya, y tú puedes caer hoy también en esta incredulidad, de no creer a esta palabra que escuchaste hoy, si fue que la dejaste para escucharla o no te gustó. Si cerraste la palabra, cerraste la puerta del cielo. Si abres la palabra, abres las puertas de los cielos. Amén, iglesia. Entonces miren, que dice muy claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Juan. Nos dice la palabra aquí en Juan. (3:18) El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con mucho amor les dejo esa reflexión, medítenla, aprovéchela y usted mismo saque conclusiones. Pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que Él le iluminará. Entonces oramos. Padre, te damos gracias. Bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, que esta palabra, Señor, haya llegado, haya abierto oídos, haya tumbado vendas de religiosidad,
de engaño y de mentira, y la gente que escuchó este mensaje no dude más y que haya entendido lo que Dios quiso hablar a través de este mensaje. Gracias, Espíritu Santo de Dios, convéncelos de pecado, así como me convenciste y has convencido a muchos. También haz con ellos, Señor, que este sea el tiempo que muchos de nuestros familiares vengan a ti, Señor, que tomen la decisión, madres, hermanos, tíos, primos, esa generación que tú nos diste, Señor, y puedan recibir a ese Padre maravilloso en el nombre de Jesús y sean llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Los bendecimos hoy, los ponemos en tu presencia y clamamos, Señor, que sean ellos tomando esta gran decisión y puedan salir convencidos que no fue el predicador, que el predicador únicamente fue un instrumento, que fue el Espíritu Santo a través de la palabra que hoy me convenció para dar este paso de obediencia, y lo voy a hacer como dice la palabra, de bautizarme, de ir a la inmersión a un río o a un mar o a una piscina donde tenga que hacerlo, pero que me lo hagan como está en la palabra de Dios, que me bauticen así, como lo dijo Jesús, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para yo recibir mi salvación y poder ganar mi familia, porque es el anhelo más grande que debe tener todo cristiano, de ver su familia convertida al reino de los cielos. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y todo lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y un aplauso al que vive.